Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, confirmarme sonido y audio, porque vamos a dar paso inmediatamente al invitado que tenemos hoy, a Guillermo Molina. Espero vuestras confirmaciones, ya veo caras conocidas, veo a Rodrigo desde Ciudad Real, Tamara desde Bilbao, veo por aquí a Manuel, veo también a Juan. En lo que podáis, me confirmáis. Sabéis que estamos dentro del ciclo de entrevistas del Congreso de CESNAT, que os dejo en pantalla la página Congreso CESNAT 2020, donde casi 70 ponentes durante 3 días van a exponer pues, muchas áreas, muchos temas en el ámbito de la nutrición. Os animo a echarle un vistazo y, si podéis, a acercaros. Estamos utilizando el hashtag de CESNAT20, ¿vale? Para todo lo que hacemos. Si queréis ver los directos que hemos hecho hasta ahora, os animo también a verlos, que han sido muy interesantes. Veo que me confirma Fernando, Manuel, que todo se oye correcto. Pues voy a pasar ya a presentar al invitado de hoy. Hoy tenemos a Guillermo Molina. Es doctor enfermero y profesor del Departamento de Enfermería en la Universidad de Córdoba. En la actualidad ejerce el cargo de secretario del Departamento de Enfermería y anteriormente ha estado coordinando el grado de Enfermería en la Universidad de Córdoba durante 7 años. Tiene una dilatada experiencia docente con más de 15 años y esta es una de las patas, ¿no?, que tiene Guillermo. Y en cuanto a la actividad científica, presenta un elevado número de participaciones en reuniones científicas, tiene varios premios de investigación, ha participado en proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas, ha publicado 15 capítulos de libros y un libro completo. Y en lo que se refiere también a revistas científicas, pues ha publicado en más de 45 y destacando que 28 han sido en revistas de alto impacto. Esta es la segunda, ¿no?, la parte de actividad científica, y os lo traslado así porque quiero unirlo con la parte de actividades de transferencia, ¿no?, que es una parte que vamos a hablar mucho a lo largo de este directo. Y esta actividad de transferencia ha obtenido una patente en el año 2001 y luego 3 registros de APPs de salud, que hablaremos ahora, y la última de ellas en el año 2019, que se llama Numo y que tenéis además disponible en el Google Play y en la App Store. Entonces, sin más, voy a dar paso a Guillermo. Buenas tardes, Guillermo, y bienvenido. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, me gustaría pedir disculpas a la gente que esté por ahí escuchándonos porque, bueno, como podrás apreciar, muchas horas de clase hoy, hace frío y, bueno, estoy un poquito de la garganta un poco fastidiado, pero bueno, creo que intentaré que entre mi acento andaluz y mi afonía se me pueda entender lo máximo posible. Te Muchas gracias. agradezco ese sobreesfuerzo, ¿no?, después de tantas horas que hayas venido, porque has venido corriendo. Yo creo que a las 7 acababas y te voy a ir corriendo y llego al directo. Andrés, muchas gracias, Guillermo. Y además vamos a hablar de un tema que también a mí me gusta mucho, todo el tema este de las nuevas tecnologías, y yo creo que vamos a hablar de un tema muy interesante y trasladarlo a la gente que está al otro lado. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que son estrategias, de lo que son programas. Hablamos aquí en España y año tras año, ¿no?, pues de programas de salud, de estrategia de salud, entre ellas pues temas de sobrepeso, de obesidad, ¿no? Y a veces, además tú como buen conocedor de publicaciones científicas, tenemos muchos datos y seguramente tengamos ya mucha información de decir qué está pasando y qué debemos hacer, ¿no?, o qué deberíamos estar haciendo. Pero los números, los datos, en muchos aspectos no mejoran. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sobrepeso y obesidad, pues no acaban de mejorar y de remitir un poco estos datos. ¿Cuál es tu opinión un poco el hecho de no funcionar estos programas, estrategias como querríamos que funcionasen? Vale, bueno, lo cierto es que se hacen muchos programas, se ha invertido muchísimo dinero y grandes investigadores y gente con muchísima experiencia ha trabajado duro y bueno, a priori bien, ¿no?, con una buena base científica y sólida. Pero yo tengo la sensación, y por lo que también otros usuarios me comentan, que en muchas ocasiones faltan como 2 patas fundamentales en todo el proceso. Por un lado, creo que falta hacer todas las actividades más participativas.
Cuando nosotros diseñamos actividades, solemos colocarnos en una especie de manera muy figurada, ¿no? Una especie de pedestal del conocimiento y la sabiduría, en el que diseñamos programas posiblemente muy bien basados a nivel científico, en los que realmente hay una serie de objetivos y unas actividades que están bien planificadas, pero se nos olvida una parte muy importante, que es la parte de, bueno, que realmente están esperando de nosotros los usuarios finales, ¿no? Supongo que a lo largo de la entrevista hablaremos más de este tema, pero aunque hablamos mucho dentro de la salud de lo que son los programas con un enfoque participativo y con una programación muy basada en lo que la gente necesita, ¿no? Los usuarios finales van a necesitar. Sí es cierto que en muchas ocasiones se nos olvida, no en sí al conocimiento, sino en la mejor forma de llegar hacia ellos a transmitirlo. Y ahí es donde creo que entra también una segunda parte importante, y es que muchas de las personas no conocen, no se enteran de realmente la gran cantidad de cosas que hacemos, porque posiblemente los canales que utilizamos pues no son los más adecuados, ¿no? Parece que como que si alguien es muy científico, tiene un nivel de conocimiento y sale en Instagram, pues casi que parece que eso podría ser como que pone en duda su credibilidad, ¿no? O si aparece en Facebook, o no sé. Es verdad que Twitter y LinkedIn sí mantienen como una especie de estatus intelectual que parece ser como que nos mantiene, ¿no?, en ese pedestal. Todavía somos intocables, pero sí es cierto que, por lo menos de mi punto de vista, de una opinión personal, creo que en muchas ocasiones se hacen actividades que son interesantes, pero que no llegan a la población a la que realmente van dirigidas, porque esa misma población está siendo bombardeada con un montón de eventos, con un montón de información, posiblemente de una manera muy vistosa y muy bien utilizada a través de los canales que ellos habitualmente usan. Creo que ahí también existe esa desconexión. No sé, por resumir te diría eso, que no hemos contado con ellos en todo el proceso de elaboración y que posiblemente los canales por los que pretendemos llegar a ellos no sean los más adecuados. Ahí has dicho yo dos cosas, y lo hablábamos antes, ¿no?, del directo, el tema de que hay ejemplos pues, de grandes plataformas, ¿no?, hablamos de redes sociales, que testean mucho, no es decir, oye, yo lanzo esto, pero antes de lanzarlo habrá que ver si la gente necesita eso, qué necesita exactamente, ¿no? Y luego lo que dices del canal. Yo me estoy encontrando, especialmente además ahora con las entrevistas de Consejo de Nutrición, que no tenemos ese canal. Es que en algunos casos no hay ni LinkedIn, ni Twitter, ni ningún canal. De estas miles de publicaciones que generáis, se quedan ahí, y es que ni entre los mismos profesionales llega a enterarse de toda esa información, ¿no? No hay un Big Data, que se habla de Big Data, que pudiese un poco decir, oye, yo necesito saber qué tengo que saber yo en nutrición como usuario. Pues no, voy a Google y pongo como usuario, y ahí es donde entran los líderes en comunicación, donde me sale fulanito, que no es Guillermo Molina, es un señor que no sé ni qué estudios tiene ni nada, pero que tiene 400.000 seguidores, eso sí. Claro. Entonces ya me da fiabilidad, esos 4.000 seguidores. Entonces, a ese señor sí que le hago caso. Bueno, yo creo que es interesante primero preguntarte por qué una persona puede llegar a tener 400.000 seguidores. Posiblemente es porque es muy bueno comunicando. Entonces, ¿por qué pensar que esa persona que es tan buena comunicando, y hombre, evidentemente después de haber estudiado, analizado lo que hace, ¿no? Si uno más o menos está de acuerdo con lo que cuenta y ve que lo cuenta de una manera en la que realmente engancha a la gente porque tiene esa cantidad de seguidores, oye, ¿por qué no contactamos con él? ¿Por qué no intentamos que él, esa parte que puede ser para nosotros muy aburrida, que tiene la capacidad de convertirlo en algo práctico, que sea el que lo transmita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, creo que eso tiene un poco que ver también con nuestro pedestal, ¿no? Parece que cuando uno organiza una sociedad, en una sociedad científica, parece que cuando uno está organizando un evento, pues bueno, si va alguien que sea un influencer, pues esto puede ser que parece ser que está quitándole prestigio, ¿no? Y bueno, pues depende de qué es el prestigio, depende cuáles realmente los motivos por los que organizamos los eventos y cómo medimos el impacto, ¿no?, de esos eventos en los que tanto esfuerzo ponemos. Y luego, por otro lado, me parece también muy interesante cuando lo comentaba al principio,
Es que yo llevo un tiempo así un poco en una crisis personal, ¿no? Claro, los profesores de universidad estamos sometidos a una presión bastante importante, que viene dada por una agencia nacional de acreditación que tenemos, que se llama la ANECA, y en la que nuestros currículum están tremendamente analizados y observados bajo microscopio. Y básicamente es una agencia que finalmente lo que decide es qué profesor tiene el currículum o no lo tiene para poder acceder a determinadas plazas, ¿no? Ajá. Y créeme que cuando hablamos de determinadas plazas no hablamos de grandísimos sueldos y vivir estupendamente sin dar un palo al agua, ¿no? Estamos hablando simplemente de tener estabilidad, de dejar de ser temporal en la universidad, cosas así. Un componente muy importante de esos criterios es la investigación. Y la investigación, al fin y al cabo, se mide en publicaciones de alto impacto. Sé que parece que estoy dando un poco de vuelta, pero voy a responderte a una cosa que tú has dicho que creo que es clave. Y es, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces entramos en la vorágine, en la mecánica de publicar y muchas veces publicamos por publicar. Tenemos compañeros, yo tengo compañeros de trabajo y yo incluso a veces lo hago, que no es que yo sea aquí el iluminado ni el santo, que alguien te pregunte y dice, oye, pues ¿sabes que he publicado en una revista tal? Y le dice, bueno, y le preguntas el cuartil que tiene, el factor de impacto, ni siquiera le preguntas de qué iba, o qué resultados ha obtenido y cuán interesante ha podido ser la intervención que él haya hecho, ¿no? Porque entramos en esa vorágine, ¿no? Es algo que realmente yo considero que ha pervertido el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces investigamos cosas que nos dan un rendimiento académico que nos puede ser útil para nuestra carrera universitaria, pero que carece de muchos casos de importancia y de utilidad para la población normal. Entonces parece como que hay un gap, ¿no? Parece que hay como una en la que, bueno, pues las mentes pensantes, muchos investigadores y tal, solo hay una dificultad en trasladar toda esa información, en algunos casos porque la información no interesa, en otros casos, como te decía antes, porque no existen los mecanismos. Y ojo, que en España tenemos unos grandísimos investigadores que están descubriendo cosas que son tremendamente importantes, pero también te digo una cosa, estamos descubriendo cosas muy interesantes y se están haciendo cosas interesantes, pero muy a nivel de tratamiento. De ¿Cómo tratamiento? entender, sí, de entender procesos, de desarrollar nuevos fármacos, ¿sabes? Y hemos acostumbrado demasiado a la población y aquí a mí no me gusta echarle la culpa a la población de muchas cosas, me gusta asumir responsabilidades, pero también creo que vivimos en una sociedad de soluciones muy rápidas y de soluciones todo con base a pastillitas, ¿de acuerdo? Como además hay muchos intereses económicos creados de fondo, porque mucha gente vive de las pastillitas, pues claro, tenemos digamos, la tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cosas tan interesantes como pueden ser la modificación de los estilos de vida, la promoción de la salud, suponen esfuerzos para las personas, suponen sacrificios. Entonces hay gente que prefiere comer lo que quieran comer, luego tomarse su pastilla para la tensión o para la diabetes, antes de cambiar la forma en la que comen. Yo ahí, como aquí tenemos libertad para hablar y no soy políticamente correcto, Cuidado. oí una charla, a mí me impactó, es decir, era una charla de un médico que decía que a nivel político interesaba más curar que prevenir. Es decir, fue un impacto y puso un ejemplo, ¿no? Ponía el ejemplo de prevenir los infartos de miocardio y curar, que es mejor un dato de he curado, he puesto X stent y he curado 2.000 infartos de miocardio, a decir que he prevenido 2 millones de infartos, porque no es tangible, ¿no? Es una cosa, lo que dices tú un poco, no sé si va por ahí el tema de tratamiento, es decir, aquí vamos mucho más para tratamiento, más que a prevención, y es en obesidad y sobrepeso, ¿no? Y tú lo sabes bien, es decir, habría que trabajar mucho, ¿no? La prevención desde edades muy tempranas, ¿no? De hecho, de hecho, esto que comentas, que le escuchaste a un médico, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Porque claro, lo que viste son los trasplantes, que España lidera el número de trasplantes, pero hay veces que hay trasplantes que se pueden evitar, porque son consecuencias de unas enfermedades que están vinculadas a estilos de vida. Entonces, claro, es mucho mejor, o viste mucho más decir que somos el país que más donantes tiene y que más trasplantes realiza al año, que decir
no sé, por ejemplo, cuánta cirrosis hepática hemos podido prevenir porque hemos conseguido disminuir mucho el consumo de alcohol, por Mm, ponerte, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque eso es difícil de medir, efectivamente. mm, Es difícil de medir. Y luego hay otro montón de cifras detrás de, por ejemplo, de lo que son los trasplantes, de lo que son las intervenciones, lo que son los costos. Porque claro, nosotros nos quejamos de que pues, hay listas de espera, nos quejamos de que pueden tardar mucho en vernos en un centro de salud o que nos ven durante muy poco tiempo porque hay poco personal. Pero también tenemos que entender que el sistema, un sistema nacional de salud como en el que nosotros vivimos y en el que, bueno, pues realmente debemos considerarnos como muy afortunados por tener acceso a la cantidad de recursos que tenemos de una manera tan simple. Tenemos que entender que esos recursos son finitos, no son infinitos. Luego, la prevención puede ahorrar mucho dinero que podría ser invertido en dar una mejor atención sanitaria a nivel de menos listas de espera, más calidad en las consultas, con más tiempo. Pero claro, eso no viste. mm. Eso no viste. O sea, el tú pedir una consulta de atención primaria, tener 15 minutos más para dar educación para la salud y para motivar, es una parte importantísima, para motivar a tus pacientes a que modifiquen esos estilos de vida. No. Al final lo que cuenta es el número de fármacos que has prescrito, el número de pacientes que has visto, el número de curas que has hecho, el número de visitas domiciliarias que has hecho. Eso es lo que importa. Por ahí te voy a preguntar, es decir, ese tiempo que dices tú para poder cambiar hábitos. Tú eres enfermero, ¿no? Sí, Y yo creo que estás en un lugar ideal. Me estaba acordando, y te lo decía antes, de una entrevista que hice a una persona que trabajaba también dando formación en residencias. Tú estás, vosotros estáis en hospitales, en residencias, en muchos sitios. Estáis en el día a día. Entonces, de lo que se diseña eso, en la parte de arriba, gente que no ha visto nunca a lo mejor ni un hospital ni cómo funcionan y se diseñan programas, planes, vosotros lo estáis viendo en el día a día. Y veis, igual que veréis sobrepeso y obesidad, visto lo contrario, desnutrición y muchas patologías, ¿no? Decir, oye, si esto se hiciese claro. de otra manera, si se dedicase más tiempo, si nos coordinásemos mejor X perfiles, mejoraríamos un poquito, ¿no? Sí, claro, vamos a ver. Primero, hombre, a ver, a mí tampoco me gusta dar un mensaje de que todo se hace mal y que tal, porque no es cierto. Es decir, realmente en esos equipos, en esos equipos en los que hay muchos políticos, mucho cargo político, cargo de responsabilidad, un cargo de gestión, sí es cierto que también hay personal técnico, ¿de acuerdo? Es decir, yo no sé lo que pasa en todos los hospitales y en todos, ¿no? Pero quiero pensar que en la mayor parte de los casos se cuenta con personal que traslada esa opinión a lo que ellos necesitan, ¿no? Es decir, entiendo que no se toman decisiones de diseños de programas sin tener ante unos datos previos, ¿no? Y sin haber hablado con la gente. Sí es cierto que esos datos o que esa percepción, tanto que pueden tener los usuarios como los que pueden tener los propios profesionales que, digamos, por decirlo de alguna manera, están al pie del cañón, sí es verdad que creo que, aunque se hace, creo que tiene un papel muy reducido en la toma de decisiones. Y al Uh final -huh. casi siempre priman otra serie de cuestiones que fundamentalmente son económicas y, por supuesto, políticas, ¿no? Yo también entiendo que a un determinado político le puede gustar o puede ser más favorable a tomar decisiones que, digamos, políticamente sean rentables, a otras que políticamente no lo son o que incluso pueden ser contrarias, ¿no? Yo recuerdo cuando salió la famosa ley antitabaco, que yo lo primero que dije, no recuerdo ni siquiera quién estaba en el gobierno, pero sí me acuerdo que pensé, wow, qué valiente. ¿No? O sea, porque, wow, o sea, es una cuestión, porque posiblemente cuando la gente como a día de hoy se dé cuenta del impacto que eso tuvo, que después de 15 años pues, se ha visto claramente el impacto positivo que ha tenido, esa persona ya no está en política posiblemente, esa persona ya no está teniendo ese rendimiento político que en un determinado momento podría recibir. Entonces, claro, vivimos en una sociedad como que muy de la inmediatez, ¿no? Y de tener que sacar rendimientos de una manera muy rápida, ¿no? Claro, eso dificulta que se tomen medidas que traten de modificar estilos de vida, porque ahí siempre que hablamos de esto estamos hablando de medidas que son como mínimo a medio, pero la mayor parte de las ocasiones a largo plazo. Entonces, claro,
Eso por un lado. Y luego, por otro, creo que la interdisciplinariedad se nos llena mucho la boca, ¿no? Se nos llena mucho la boca cuando hablamos de los modelos integrales de salud y que la salud es una cuestión biopsicosocial, ¿no? Se nos llena así la boca. Pero la realidad es que vivimos bajo un modelo que es fundamentalmente biomédico, en el que, hay mucho foco en la enfermedad, mucho foco en la curación y poco en la prevención y poco en la promoción. Porque ahí eso incluye tener que hacer modificaciones en el medio ambiente sociocultural de un país. Y es una parte súper importante y en la que, por supuesto, el rol de la nutrición y de los estilos de vida con la nutrición y la actividad física juegan un papel fundamental. Y considero que también eso es una cuestión que se está quedando un poco ahí apartada. Y es ahí donde la interdisciplinariedad juega un papel fundamental. Trabajar con educadores, trabajar con psicólogos, por supuesto, trabajar con nutricionistas, trabajar con enfermeros, trabajar con médicos, trabajar con tecnólogos, trabajar con políticos. ¿No? Hay que trabajar y, por supuesto, y lo más importante, trabajar con la población. Estamos diseñando medidas que van dirigidas a la población. Un diabético posiblemente prefiera que le dé un taller arguiñano, aunque no hable de la dieta por raciones, no le explique no le hable de índice glucémico ni de carga glucémica, esa actividad va a tener mucho más éxito. Si la da alguien que ellos han solicitado, lo digo como por poner un ejemplo, sí, sí. que a alguien que tiene como tú decías, ¿no? En mi presentación, tantas publicaciones, tantos libros, que a lo mejor eso no es lo importante. Es que a lo mejor tú organizas una charla en la que yo voy y no va nadie a verme porque nadie me conoce, y ese Instagramer que tiene 400.000, pues lo peta. Es que no es que pueda ocurrir, es que va a ocurrir. ¿Por qué no le preguntamos a la gente quién quiere que dé esa charla? Y luego nosotros desde atrás, los científicos, la gente que tiene el perfil, bueno, pues nos aseguramos de que se dé el mensaje de la manera adecuada, ¿no? Pero quien tenga ese gancho, ese engagement, para que puedan acudir, ¿no? Yo siempre considero que esa es una parte fundamental, tener en cuenta siempre el usuario final, en todo el proceso, en todo, desde cuál va a ser los objetivos fundamentales hasta la parte final, hasta cómo le vamos a evaluar. Ese pedestal nos impide que nos bajemos a la tierra y trabajemos codo con codo con esos profesionales. Pues eso, yo utilizando ahí, como dices, ¿no? Los canales adecuados, las personas adecuadas, para al final llegar a esa necesidad de la población, ¿no? Que yo estoy pensando en el sector nuestro, en el alimentario, yo no diseño un producto, la empresa no diseña un producto y para que luego la gente no la compre. Es decir, yo tengo que ver y para eso hacen catadores, o hacen sondeos, para decir, oye, esto parece que va a gustar. Si le echo más de esto o menos de esto con este color, van a comprarlo más. Es decir, las empresas lo que buscan es ganar dinero, entonces al final tienen que vender esos productos, sean más o menos saludables. Aquí no se busca que sean saludables, pero sí vender. Entonces no van a hacer un producto para decir, si es muy bueno el producto, comprarle. Entonces en estas estrategias, pues un poco extrapolable, ¿no? Es decir, que al final... Correcto. Tenemos que hacerlo de esa manera. Vamos, antes de entrar en la parte de tecnologías, ¿no? Que sí. yo creo que nos vas a animar bastante al uso de las tecnologías. Vamos a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta o terminamos de saludar también, que se han incorporado ya alguna persona más. Tamara, Fernando, veo por aquí, David, Jiménez, Andrea Domínguez desde Tenerife, Billy Blanco desde Nicaragua, además Billy es fiel a los directos también, Verónica Breña desde Ronda, José Ripoll desde Alicante, Ana Barredo desde Barcelona y Cristina Rodríguez desde León. No parece que haya ninguna pregunta. Yo creo que es un ámbito que a los profesionales nos queda un poquito así lejos, porque son de responsabilidad de calidad de laboratorios del sector alimentario, que hacen productos también para la población. Entonces, también es bueno que tengamos el chip, ¿no?, de hacer productos lo más saludables posibles también, ¿no? Claro. De hecho, es curioso, ¿no? Porque es que yo creo que has dado en el clavo. La cuestión está en que soy un poco pesado con el tema de lo que hablamos del tema del pedestal, ¿no? Claro, es que parece que porque nosotros hacemos las cosas, nos las tienen que comprar. Hablo desde la parte, por decirlo de alguna manera, de la administración pública, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no aplicar todo eso que conocemos sobre marketing, el testeo? El testeo, que ahora cuando hablemos de tecnología es una parte fundamental. ¿Por qué no vamos testeando? ¿Por qué no preguntamos? Oye, ¿esto qué te parece? Esto tal. Nosotros en nuestra cabeza las cosas funcionan,
pero luego en los entornos reales esto no siempre ocurre. Bueno, entonces, ¿por qué testeamos un fármaco antes de sacarlo, aunque pensemos que fisiológicamente tiene su razón? Pues lo mismo. El modelo biomédico está muy claro, tenemos muy claro cómo medirlo, pero para las intervenciones en salud no queda tan claro. Entonces, extrapolar esa forma de trabajo del sector privado y convencernos de que realmente cuando hacemos algo tenemos que vender ese producto y que ese producto tiene que tener un grado de calidad y de aceptabilidad elevado por parte de la población, resulta fundamental, ¿no? Y debería guiar todas las estrategias. Pues vamos a por las tecnologías. Tú eres un apasionado, ¿no?, de las tecnologías, en especial las apps, que ya tienes alguna, ¿no?, hecha. Sí, sí. Y ¿cuál es tu experiencia? Un poco para animar a la gente o desanimar, no sé, ya nos cuentas. Un poco para jugar con las nuevas tecnologías, apps o lo que sea, ¿no? Sí. Y un poco pensando, pues, en ámbitos que tú te mueves, en temas de educación, lo que hablas de mejora de hábitos, de adherencia, es decir, ¿qué papel tú vas viendo que juegan este tipo de tecnologías? Bueno, mira, yo realmente digamos que lo que más me he especializado es lo que se denomina la mHealth, que viene de Mobile Health, que es salud móvil, ¿no? Que no solo son las aplicaciones móviles, sino que también pues, están los wearables, ¿no? Todas las pulseritas de actividad que están ahora tan de moda y todo esto. Para mí, el rol es fundamental desde el momento en el que nuestra vida ya a día de hoy gira en torno a la tecnología. O sea, vamos a pensar todo lo que hemos hecho a lo largo de hoy desde que nos hemos levantado y posiblemente lo que nos cueste trabajo sea identificar momentos en los que no hemos estado relacionados con la tecnología. Yo hoy he comido aquí en la cafetería de la facultad y mientras esperaba, una vez que había pedido mi menú saludable, mientras me lo traían, estaba con el móvil chequeando cosas, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que realmente me apasiona de la salud móvil en líneas generales es que he percibido muchas veces, sobre todo en temas relacionados con la promoción de la salud, con la educación para la salud, es que nosotros tenemos un impacto reducido con nuestros pacientes, sobre todo porque tenemos un tiempo limitado para interactuar con ellos, ¿no? Entonces, si tú tienes una interacción con ellos de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una hora, y le das una serie de pautas, por ejemplo, el famoso consejo antitabaco, ¿no? Comentaba antes la aplicación esta de Numo. Numo es una aplicación para cesación tabáquica, ¿no? Es una aplicación que desarrollamos y que básicamente está basada en una guía de práctica clínica de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria y que además, bueno, pues tiene un distintivo de calidad de app saludable, ¿no? Es un proceso de una auditoría que se pasa desde la Junta de Andalucía, que, bueno, que digamos que tiene un estándar de calidad elevado, calidad y seguridad, ¿no? Bueno, pues en la atención primaria nosotros podemos hacer mucho consejo antitabaco y decirle a las personas, tienes que dejar de fumar, tal cual, se pueden prescribir algunos fármacos, ahora se ha incluido otro fármaco más que antes no estaba cubierto por la seguridad social, bueno, total, que todo va mejorando. Pero el paciente una vez que sale de la puerta, termina, nuestro efecto termina. Es verdad que nosotros hemos podido dejar una impronta, hemos podido ser muy, muy insistentes, hemos podido motivar mucho, pero nosotros posiblemente pase un mes o 15 días o 2 meses sin que veamos a ese paciente. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ese mensaje se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo. Pero si tenemos una app que contiene ese mismo mensaje que nosotros le hemos recomendado en la consulta, que nosotros hemos reforzado al uso, y esa persona se la lleva en el móvil, se la lleva en el bolsillo, perdón, se va con él, es como si se llevara una parte de nosotros, una parte de nuestro mensaje, va siempre con él. Hay estadísticas que son increíbles, ¿no? Dependiendo del rango de edad, pero podemos llegar a mirar 100 veces, 150 veces el móvil al día. Con que una sola vez hubiese una notificación de una aplicación que te dijese, hey, acuérdate, que no tienes que fumar, que estoy contigo, sé que tú puedes. Y dices ese refuerzo. Que muchas veces es lo que nosotros podemos hacer cuando alguien ya sabe lo que tiene que hacer, comer saludablemente. Alguien sabe ya cuando, se lo hemos contado 1000 veces, le hemos dicho cuán importante es. Puede volver a venir a la consulta, se lo podemos volver a repetir, pero una vez que me vaya, ese mensaje ya se ha quedado ahí. Pero con una aplicación ese mensaje permanece. Y luego ya puede dar muchos recursos.
la motivación, el feedback, la gamificación, ¿no? Lo que llamamos la gamificación, Ujú. juegos, ¿no? La app te va monitorizando, tú te sientes observado, pero observado sin ser juzgado. Cuando haces una cosa bien, la app te lo recuerda. Cuando tienes una recaída, por ejemplo, en el tabaco, dices, no pasa nada, es una parte normal del proceso, no te preocupes, vamos a afrontar este tema, ahora tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Es como si realmente ese personal sanitario, ese educador, fuese contigo, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, claro, una de las cosas que tenemos que tener también claras es que la tecnología, a día de hoy, la gente está tremendamente expuesta a la tecnología y a tener acceso a información, que alguna puede ser fiable y otra no puede serlo tanto. Que nosotros vayamos creando información fiable, que esté por ahí, que esté en la red y a la que la gente pueda tener acceso, siempre, siempre, siempre va a hacer un efecto amortiguador de todo lo contrario, de otras cosas que pueden encontrar y que van en otro sentido. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que la gente que utiliza determinado tipo de información, como por ejemplo en el caso de las dietas, ¿no? Las dietas milagro, etcétera, etcétera, pues tienen mucho marketing, tienen mucho tal, hacen cosas que son muy atractivas y sin embargo cuando nosotros queremos educar, pues no utilizamos esas mismas técnicas, lo que os decía. Nosotros como sabemos la información y sabemos que lo que estamos diciendo es correcto, pues nada, lo ponemos como sea y tienen que tragárselo. ¿Cuántas apps hay que son listas y listas y listas de cosas que tenemos que hacer, de consejos que nadie lee? Que nosotros siendo sanitarios, cuando usamos apps y nos dice y vemos que nos sale un parrafito nada más, 6 líneas no más, y tenemos un botón de aceptar, le damos a aceptar sin leer. Sin embargo, queremos que los pacientes, cuando nosotros diseñamos apps, lo lean todo. Este tipo de prácticas son las que hacen que uno se pierda. Pero bueno, respondiendo ya a tu pregunta de manera global, creo que el aspecto más interesante de las aplicaciones móviles es el tema del acompañamiento, del refuerzo, de la motivación y del engagement a cualquier tipo, a la adherencia que llamamos, ¿no? A cualquier tipo de consejo sanitario que podamos seguir. Sí, yo hablábamos retos, ¿no? Plantea retos, ¿no? Con las apps también, es decir, que te permite muchas posibilidades y lo que sí es una cosa que, como decías tú, te salta algo, ¿no? Pero todavía hay mentalidad, y yo estoy pensando en las administraciones, porque yo esta conversación la he tenido con gente de las administraciones y en el ámbito sanitario decirte, oye, si está todo en la web, todos los consejos, todos los programas, todos los... Sigue con tu cosa. Perdona, que me han entrado al despacho. Estamos en directo. Sí, sí, directo, directo. Sí, continúa. Que también hay que tener la mentalidad ya de decir que la gente no va a buscar muchas veces ya las cosas, sino tienen que aparecerle. Las administraciones, no sé si muchas, pero yo he hablado con algunas, decir, oye, si todos esos folletos, toda esa información está disponible en la web de X, de tal ministerio, de tal agencia, está todo allí, o de instituciones, o de federaciones, es que está todo allí. Pero es que a lo mejor no tiene que estar allí solo, sino tiene que estar igual que las empresas. Yo estoy pensando, imagínate que la administración fuese una empresa y tuviese que vender. Entonces, seguramente se gastarían en publicidad, en redes sociales, en apps, para que saliese todo lo que vende, aunque no sean productos, ¿no? Es decir, aquí la mentalidad es decir, oye, hacemos buena divulgación, hacemos buenos folletos, tenemos buenos profesionales, pero al final el canal o la persona que comunica no hace que llegue esa información a quien le tiene ya y llega a lo mejor lo contrario. Es decir, que es lo que nos puede pasar y eso que dices tú de amortiguar sería lo ideal, que si hubiese presencia de administraciones, de instituciones, más en las redes, en internet, en las apps, amortiguarían un poco esas, no sé llamarlo fake apps, o es decir, que puedan engañar un poco al usuario, ¿no? Y al fin y al cabo, creo que es un efecto amortiguador, pero yo también lo veo como una responsabilidad. Es decir, también es lo mismo, ¿no? que hablábamos antes, ¿no? O sea, qué bien queda inaugurar un centro de salud, inaugurar una nueva consulta, inaugurar un hospital, pero inaugurar una app no se puede. Y salir aquí claro, y salir en una entrevista tampoco. Yo, por ejemplo, te lo digo, esto que te estoy haciendo a ti, una cosa tan sana, hablando, y lo he hecho con más... En la administración es muy difícil. No, nosotros en redes sociales, da igual que sea LinkedIn, no podemos. Pero esta es la contestación, no podemos. Ah, vale. Sí, lo entiendo. Entonces, bueno, pues es yo creo que una parte más una estrategia. De todas formas, también te digo, por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía, que sí, por lo menos durante un tiempo han estado bastante
bastante preocupados por este tema y de hecho son los que tienen la iniciativa esta que te comentaba de App Saludable. Ellos hacen una cosa que llaman la innovación abierta, que yo creo que es una cosa bastante interesante. Y es que básicamente lo que hacen es que lanzan retos a la sociedad para encontrar soluciones de base tecnológica, ¿no? Sobre EPOC, sobre diabetes. Hay varias cosas. Mi experiencia personal, porque sí me he presentado y tengo cosas, es regulera, te voy a decir. Porque al final, ¿sabéis lo que pasa? Que a quien ponen de jurado, a quien ponen detrás de esto, es alguien que no entiendo. Yo he presentado, mira, te puedo decir, ahora mismo estoy preparando un proyecto de investigación para hacer un hardware para un tema de nutrición. Hemos presentado al Instituto de Salud Carlos III hace nada, hace la semana pasada, un proyecto de desarrollo tecnológico de una app para el control de pacientes con necesidades nutricionales especiales en atención primaria y que puedan estar coordinados con las unidades de nutrición. Hablaré de esto en mi ponencia en FESNAD. Y muchas veces me sorprende mucho porque no entiende. O sea, los feedbacks que te da la gente que revisa, te estás dando cuenta que no entienden. O sea, el proceso de desarrollo tecnológico no tiene absolutamente nada que ver con un proceso de un estudio epidemiológico. O sea, yo puedo contar las medidas bioestadísticas que voy a tomar, diseño, y bueno, vengo de dar clases de estadística, o sea, lo que está explicando es estadística, ¿sabes? O sea, que sé de lo que hablo. Pero se meten en cosas no, pero usted tiene que diseñar mejor la intervención, que le dicen. Es que esto es un desarrollo iterativo. Te puedo contar cómo voy a hacerlo, pero no sé lo que voy a hacer porque tengo que decidirlo con la gente para la que voy a ofrecer el producto. Así son los desarrollos iterativos. Yo estoy buscando una solución a este problema, pero no puedo definirte exactamente la solución porque no la sé. Porque parte de la investigación es juntarme con los usuarios finales y con los profesionales que están interesados para ver cómo vamos a desarrollar. No lo entienden. La intervención Pues está clara. es difícil entonces, así, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, sí. ¿qué es lo que puede ser interesante? La sinergia y el trabajo interdisciplinar, pero ya no interdisciplinar solo con distintas profesiones, sino con distintos la sociedad, ¿no? Es lo que te comentaba yo antes, ¿no? Del gran gap, ¿no? Que también lo presentaré en la ponencia, ¿no? Estoy terminando ahora, de hecho, un artículo para Public Health Nutrition que va en este sentido, ¿no? Lo que intentando escribir cosas que aporten. Básicamente de lo que se trata es de intentar localizar cuáles son los principales problemas y cómo salvarlos, o por lo menos ser conscientes de que existen, ¿no? Si yo tengo en las empresas, tengo gente que está especializada en desarrollar productos, hay una cosa dentro de lo que es el diseño de productos y el diseño gráfico, que es una de las cosas que a mí me encanta, que se llama la experiencia de usuario y los diseños de interfaz de usuario. Hay profesionales que se dedican solo a eso. La mayor parte son diseñadores gráficos, de cómo tiene que estar la información en una app, cómo es la navegabilidad, ¿no? Yo, como sanitario, a lo mejor no tengo que saber eso. Yo sí lo sé porque me interesa y está estudiando, pero fuera de mi ámbito, incluso de profesores dentro de la universidad, ¿no? Pero hay gente que no. Pero yo tengo la idea y conozco las necesidades, ¿no? Entonces, si por un lado tengo los profesionales que conocen las necesidades, pero no saben programar código, no saben diseñar, no saben de experiencia de usuario, y hay empresas que tienen todos esos materiales, pero que realmente lo que no conocen bien son las necesidades, ¿por qué no trabajamos juntos? Si luego tenemos gente que son muy expertos en temas de investigación y tal, ¿por qué no se junta esa gente con los profesionales sanitarios que están más en la práctica asistencial y le dan diseños adecuados? ¿Y por qué no se presentan proyectos de manera conjunta para obtener financiación pública? Yo estoy en eso. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora en mi esfuerzo es por conectar a los sectores. Yo ahora mismo estoy en la parte de la gente que lo que quiere es sacar rendimiento académico. A mí lo que me preocupa es la NECA y mis acreditaciones. Pero soy consciente, he trabajado muchos años de enfermero, yo terminé en el año 96 la carrera, soy consciente de las necesidades que hay, las he visto. Y la cosa es que 20 años después de haber estado trabajando, esas necesidades siguen. Incluso si me apuras, se han incrementado porque se ha aumentado el aislamiento de las personas. Con lo cual hay muchas necesidades que son todavía más difíciles de detectar, ¿no? Entonces, yo estoy ahí, pero yo quiero trabajar con la gente que está trabajando en el ámbito asistencial. Y porque son los que tienen acceso a la población y los que conocen las necesidades. Y cuando quiera desarrollar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner como una empresa que tenga desarrollo.
Ujú. Y lo interesante, creo que lo más interesante del perfil que yo puedo aportar es que yo me puedo sentar con un informático y hablarle de código en términos de código y puedo sentarme con un sanitario y hablarle en términos de salud. Y creo que son un poco los perfiles que a día de hoy son más requeridos en el ámbito de la salud, ¿no? Gente que podamos hacer ese puente. Porque como tú muy bien decías, al final lo que hace falta es un puente para saltar ese gap, ¿vale? Entonces Sí. tenemos que tener esa percepción, ¿no? Tú también lo Mm. habrás visto en tu ámbito, tú trabajando, o sea, tú ahora empiezas a moverte por redes sociales y empiezas a ver el impacto que tiene determinadas cosas que haces cuando hay mucha gente de tu trabajo y de tu área de conocimiento que te dirá, tío, Andrés, pero tú por qué haces, te preguntan, ¿tú por qué haces esto? Ujú. Y le dices, Exacto. mira, no, esto no, yo para explicarte esto no tengo ni un café. O sea, vamos a quedar una mañana y te lo explico. Y seguro que cuando la entiendas, te sumas a mi proyecto. Eso es un poco en donde andamos, ¿no? Y creo que la tecnología pues va a servir un poco para eso, para acercarnos en el ámbito de la salud y de la nutrición, acercarnos mucho más a la población. Sí, sí, yo creo que sí. Porque vamos, yo creo que con tanta tecnología que tenemos, no se aprovecha como podríamos aprovecharla. Y la aprovechan las empresas, eso sí, es decir, con publicidad, con inversiones. Y cuando nosotros estamos planteando esto, y hay empresas que llevan ya 5 o 10 años con sus equipos de marketing, todo. Cuando hablemos del Big Data, cuando empecemos el Big Data en sanidad, tal, cómo utilizarlo, las empresas ya llevarán 10, 15 años utilizándolo. Es decir, que todo esto tenemos que subirnos a carro ya. Mira, a mí muchas veces me preguntan, pero Guillermo, ¿por qué pruebas a hacer cosas en el ámbito privado, fuera? Y siempre tengo la misma frase para explicarlo. Es decir, mira, mi experiencia personal en las instituciones públicas, no nombro ninguna en concreto, mi experiencia personal en las instituciones públicas es que son dinosaurios que van a paso de dinosaurios. Y las empresas tecnológicas fuera del ámbito público no es que vayan más rápido, es que van a la velocidad de la luz. Entonces, en el tiempo que yo he tardado en obtener una respuesta de un proyecto de investigación que he escrito para que me den dinero para poder desarrollar una app, se han sacado 10 apps como esas en el mercado. Eso es lo que está pasando a día de hoy. Sí, sí. Pues nos Entonces, ponemos las pilas. quizás hay que ser buenos conocedores de los dos ámbitos y tratar de... Claro. Pues vamos a la última pregunta, muy relacionada de una cosa muy concreta, de tema de apps. Tú Mira, que me echan, conoces. me echan de aquí de la universidad. Ah, te echan. Sí, dime, cuéntame. Sí, Bueno, sí. Era uno de los... ¿qué opinas de las apps estas que están saliendo ahora mucho, ¿no? De temas de alimentación. Salen y las hay que pueden ser un poco fiables porque haya un equipo detrás, ¿no? Que sepa, pero hay otras que demuestran barbaridades. Es decir, que al final aquí es un juego que la gente puede hacer caso o no hacer caso, Claro. que es un riesgo que tiene. Una vez más, vuelvo al tema de la educación. No vamos a poder luchar contra eso. Uh-huh. No se va a poder luchar. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo global y sobre todo a nivel de la tecnología. Es decir, va a ser muy difícil prohibir apps. Va a ser muy difícil. De hecho, de las apps nos enteramos, de que existen determinadas apps, nos enteramos cuando hacemos una búsqueda específica o cuando vemos una noticia o alguien nos habla de una app. Hay tantas apps que ni siquiera sabemos lo que hay, ¿no? Y a nivel de nutrición es de lo que pasa. De hecho, de los cientos de miles de apps de salud que hay en las tiendas de aplicaciones, la mayor parte de ellas son de nutrición y actividad física, la mayor parte. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, como no podemos parar eso, lo que tenemos que hacer es educar a la población y enseñarle a distinguir entre lo que serían apps que son fiables y apps que no son fiables. Básicamente eso. En el fondo es así de simple. Dar los conocimientos, dar la formación y decir, bueno, tú entras en la página web, tienes un contacto, sabes quién está detrás, tienes el nombre de las personas que han diseñado esto. Te cuento, por ejemplo, nosotros para el diseño de la app esta de salud de Numo y para obtener el sello de app saludable, la Agencia esta de Calidad Sanitaria de Andalucía nos obligó a que tuviésemos una parte en el menú de configuración, digamos, en el que aparecían fotos nuestras con nuestros nombres y nuestras redes sociales. Las personas que eran responsables de la app. Cuando tú no ves a nadie responsable y tal, ya a priori puedes decir, bueno, ¿por qué? Porque otra cosa que podemos hacer es buscar esa app y ver si hay algo de evidencia científica sobre el uso de esa app. Que las encontramos, que las hay.
muy pocas, las que menos, pero las hay. Y normalmente ha sido al revés, han sido apps que han sido tan descargadas que ha llamado la atención de algunos investigadores y se han puesto a estudiar sobre ellas. Es casi al revés el proceso, ¿no? Es el caso de MyFitnessPal, por ejemplo, ¿no? Creo que es una de las que más tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que si eso lo podemos considerar un problema, la mejor solución sería educar a la población al respecto. Y luego, claro, por el efecto amortiguador, contraatacar. Lo que pasa es que el mundo de la nutrición, como es una ciencia tan joven, es una ciencia tremendamente joven, es difícil encontrar el consenso. Es difícil. ¿eh? Yo suelo, bueno, siempre, cuando doy clase de nutrición, siempre pongo lo que dicen recomendaciones oficiales y en muchas ocasiones, no pocas, pongo así en letras rojas y en negrita, no estoy de acuerdo, ¿no? Y enseño un montón de evidencia científica diciendo que, porque esa cosa no estoy de acuerdo. No en el sentido de que eso esté mal, sino que a lo mejor no es el único enfoque. Ejemplo, dieta mediterránea. Puede estar bien, puede estar bien. Hay evidencia sólida de que está bien, perfecto, pero no es la única forma de comer saludable. Por ponerte un ejemplo. ¿no? Entonces, hay que educar a la población, hay que educarla. Y luego, bueno, pues también podría ser interesante que hubiese un equipo que se dedicase a monitorear las apps, pero esa vigilancia yo creo que llegaría un momento en el que se nos escapa. Sí. De repente no se nos escapa. Bueno, podríamos seguir hablando, pero te van a cerrar. Sí, no sé el tiempo que le queda a mi garganta. Mucho has aguantado, Guillermo. Muchas gracias. Solo te voy a pedir que nos digas dónde te podemos encontrar, si queremos seguirte en alguna red social, aparte en el Congreso, que ahí te podemos ver. Vale. Sí, bueno, yo vivo ahora mismo y trabajo aquí en la Universidad de Córdoba, en el departamento de enfermería, que está situado en la Facultad de Medicina y Enfermería de aquí de la Universidad de Córdoba, en el campus de salud. Tengo enfrente el Hospital Reina Sofía, es en el que se hacen tantos trasplantes. Y bueno, pues tanto en Twitter como en Instagram, bueno, pues podéis encontrar. También tengo perfil de Facebook, pero sí es cierto que no suelo hacer un uso muy de Facebook, sí, no suelo compartir cosas de mi vida personal y básicamente voy a compartir noticias o artículos que me han parecido interesantes y nada, bueno, pues me podéis encontrar cualquier sitio de esos con un mensaje privado, pues para hablar cualquier duda, estupendo. Y bueno, yo tengo que hacer mi momento de publicidad, que lo que nada, quieras. me encantaría que todos los que, o si lo estáis viendo ahora en directo, o los que vais a ver luego en diferido, podéis asistir al Congreso de FESNAC, que tendrá lugar del 11 al 13 de marzo. Nada, esto está aquí ya. Y allí conocernos personalmente, charlar, intercambiar opiniones y todo esto, pues sería encantado. Va a haber una mesa específica de tecnología en la que hay alguien que conozco que creo que va a compartir mesa conmigo. Y bueno, allí mantendremos, Andrés y yo mantendremos también un diálogo sobre este tema. Y bueno, pues seguiremos hablando y nada, encantado. Cualquier cosa que necesitéis, que consideréis que yo pueda ayudaros, pues para eso estamos. Pues un placer, Guillermo, por este esfuerzo que has hecho con la voz. Descansa, recupérate, que mañana tengas que hablar más, ¿no? Y seguiremos hablando. Así que muchas gracias. Te dejo ya irte. Gracias. Despedir a los oyentes. Muy bien, saludos a todos. Adiós, Chao. Guillermo, gracias. Chao.